Bienvenidos a Morbocultura, el canal donde no solo exploramos lo que ves en las postales o las fotos de Instagram, sino donde desnudamos cada rincón de la cultura mundial para traerte esos detalles que no sabías que querías conocer. Hoy nos vamos a adentrar en un gigante, en un país que vibra con ritmos de samba y bossa nova, que te deslumbra con su carnaval y que te deja sin aliento con su naturaleza. Pero también vamos a ver lo que hay detrás, esas realidades escondidas que no siempre están a la vista y que tienen un toque de morbo, de misterio y de provocación. Hoy te hablo de Brasil. Sí, Brasil, ese coloso que ocupa casi la mitad de Sudamérica, pero que es mucho más que playas bonitas y fútbol. Brasil, para empezar, es inmenso. No estamos hablando solo de un país grande, estamos hablando del quinto país más grande del mundo. Con más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, ocupa casi el 50% de todo Sudamérica. Es tan grande que limita con casi todos los países del continente, excepto dos, Ecuador y Chile. Este tamaño gigantesco le da una diversidad que pocos países pueden presumir. No es lo mismo caminar por las calles de Río de Janeiro, con su mar y sus montañas, que adentrarse en la selva amazónica, donde la civilización parece desaparecer entre la inmensidad verde. Brasil tiene desde playas tropicales hasta fríos valles en el sur y desde ríos desbordantes de vida hasta las llanuras del Pantanal, la mayor zona húmeda del mundo. Este país es un mosaico natural que nunca deja de sorprender. Y hablando del río Amazonas, es un monstruo en sí mismo. No es solo uno de los ríos más largos del mundo, sino que es la arteria principal de la selva amazónica, la cual se extiende por millones de hectáreas en Brasil. Este río no solo es vital para el ecosistema, sino también para las comunidades que viven en sus orillas, muchas de las cuales siguen manteniendo costumbres ancestrales que poco han cambiado desde hace siglos. Aquí es donde se esconde uno de los grandes misterios de Brasil: la existencia de tribus no contactadas. Se estima que en lo profundo de la selva aún viven grupos indígenas que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Imagina eso. En pleno siglo XXI, aún existen seres humanos viviendo como hace miles de años, completamente ajenos a nuestra realidad. Esto añade una capa de misterio a la ya impresionante Amazonía. Es una región que es tan vital para el planeta que se le llama el pulmón del mundo, pero que al mismo tiempo es tan inaccesible que muchos de sus rincones permanecen inexplorados. La fauna y flora de Brasil son tan vastas y variadas como el propio país. Debido a su enorme extensión territorial y a su diversidad climática, Brasil es considerado uno de los países más ricos en biodiversidad del planeta. Albergando casi el 60% de la selva amazónica, el pulmón del mundo, Brasil es hogar de miles de especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar. La Amazonía, además de ser una maravilla natural, es también una de las áreas más inexploradas del planeta, y aunque la deforestación es una amenaza constante, sigue siendo un refugio vital para la vida salvaje. Empecemos hablando de la flora. En Brasil se encuentran algunos de los árboles más majestuosos del mundo, como el pau-brasil, del cual el país toma su nombre. Este árbol, cuyo tronco produce un tinte rojo utilizado por los colonizadores portugueses, fue una de las primeras riquezas que los europeos explotaron. Sin embargo, su sobreexplotación ha hecho que hoy en día sea una especie protegida. En las selvas tropicales de Brasil también encontramos la castaña de Brasil, uno de los productos más importantes que se exportan desde el país. Este árbol, además de ser fuente de alimento, también juega un papel crucial en el ecosistema, ya que muchas especies dependen de sus frutos para sobrevivir. Otra planta importante es el acai,
una palmera que produce pequeños frutos de color púrpura que se han vuelto famosos en todo el mundo por sus propiedades nutritivas. Sin embargo, para las comunidades amazónicas, el acaí ha sido una fuente de energía vital durante siglos. La explotación comercial del fruto ha tenido un impacto positivo en la economía de algunas zonas rurales, pero también ha llevado a una sobreexplotación que amenaza la sostenibilidad de los bosques donde crece. En cuanto a la fauna, Brasil es hogar de algunos de los animales más emblemáticos y sorprendentes del mundo. El jaguar, conocido localmente como onca, es quizás el depredador más icónico de Brasil. Este majestuoso felino, que puede pesar hasta 100 kilos, es un símbolo de poder y elegancia. Sin embargo, debido a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat, el jaguar se encuentra en peligro de extinción. Aún se puede encontrar en áreas remotas de la Amazonía y el Pantanal, una enorme llanura aluvial que se inunda estacionalmente y es uno de los mejores lugares para observar vida salvaje en Brasil. El perezoso es otro animal emblemático de la fauna brasileña. Estos curiosos mamíferos, conocidos por su lentitud extrema, pasan la mayor parte de su vida colgados de los árboles en las selvas tropicales. Aunque su ritmo puede parecer letárgico, su modo de vida es perfectamente adecuado para su entorno, ya que su metabolismo lento les permite sobrevivir con una dieta basada en hojas. Los perezosos han sido objeto de fascinación y simpatía a nivel mundial, pero en Brasil son un recordatorio del delicado equilibrio de la naturaleza. Hablando de criaturas únicas, no podemos olvidar al delfín rosado, una especie que solo habita en los ríos de agua dulce de la Amazonía. Este delfín, cuyo color varía del gris al rosa pálido, es considerado un animal místico por muchas comunidades indígenas de la región. Según las leyendas, el delfín rosado tiene la habilidad de transformarse en un hombre y seducir a las mujeres que viven cerca de los ríos. Este mito ha mantenido su fascinación durante siglos y es un ejemplo de cómo la fauna y la cultura brasileña están profundamente interconectadas. Otro símbolo de la fauna brasileña es el guacamayo azul, un ave exótica cuyo plumaje vibrante se ha convertido en un icono de la biodiversidad del país. Estas aves, que pueden vivir más de 60 años, son monógamas, lo que significa que se emparejan de por vida. Sin embargo, la deforestación y el tráfico ilegal de animales han reducido dramáticamente sus poblaciones, lo que ha llevado a la implementación de programas de conservación para proteger a estas magníficas criaturas. El tamandúa o oso hormiguero gigante es otro animal que representa la diversidad de Brasil. Este curioso mamífero, conocido por su lengua larga y pegajosa, es un especialista en devorar hormigas y termitas. Con su peculiar apariencia y su comportamiento único, el tamandúa es una de las especies más fascinantes de la fauna brasileña. Brasil también alberga innumerables especies de primates, entre los que destacan los titíes y los capuchinos. Los micos león dorado, pequeños primates de un vibrante color anaranjado, son considerados una de las especies más carismáticas del país. Sin embargo, como ocurre con muchas otras especies en Brasil, el desarrollo urbano y la destrucción de su hábitat han puesto en peligro su existencia. Además de los animales terrestres, Brasil tiene una riqueza impresionante de vida marina. La costa brasileña, que abarca más de 7.000 kilómetros, es hogar de especies como las tortugas marinas, que desovan en las playas de la región noreste, y el tiburón ballena, el pez más grande del mundo que frecuenta las aguas cálidas del Atlántico. Sin embargo, la pesca indiscriminada y la contaminación amenazan estos delicados ecosistemas marinos. La Amazonía azul, como se conoce al mar brasileño, también es hogar de innumerables especies de peces, moluscos y crustáceos, muchos de los cuales son una fuente vital de sustento para las comunidades costeras. Las reservas marinas y los parques nacionales han sido creados para proteger estas áreas, pero el desafío de equilibrar la conservación con la explotación económica sigue siendo uno de los mayores retos para Brasil. En resumen, la fauna y flora de Brasil no solo son símbolos de la riqueza natural del país, sino que también reflejan las complejidades de la conservación en un país en constante desarrollo. Cada especie, cada planta, cada ecosistema está conectado en una red de vida que es tan frágil como diversa.
Desde los majestuosos jaguares hasta los misteriosos delfines rosados, Brasil es un país donde la naturaleza sigue siendo un tesoro por descubrir y proteger. Cuando nos sumergimos en la historia de Brasil, es imposible no emocionarse con los giros y vueltas que ha tomado. Todo comenzó en 1500, cuando el navegante portugués Pedro Álvares Cabral llegó a sus costas por error. Y es curioso pensar que lo que hoy conocemos como Brasil podría haber sido muy diferente si no fuera por ese accidente. Al principio, los portugueses no estaban muy interesados en las tierras brasileñas, ya que no habían encontrado oro ni especias, pero pronto descubrieron algo mucho más valioso, la caña de azúcar. A partir de ahí, Brasil se convirtió en una de las principales colonias productoras de azúcar, y para mantener esa producción, los portugueses comenzaron a traer esclavos africanos en grandes cantidades. Este es uno de los aspectos más oscuros de la historia de Brasil, pero no se puede ignorar. Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud, y durante más de 3 siglos, millones de africanos fueron forzados a trabajar en las plantaciones brasileñas. Este tráfico de esclavos no solo cambió la demografía del país, sino también su cultura. Las tradiciones africanas se mezclaron con las indígenas y europeas, creando una mezcla única que define a Brasil hoy en día. Brasil se independizó de Portugal en 1822, pero lo hizo de una manera muy diferente a otras colonias latinoamericanas. No hubo una guerra de independencia sangrienta, como en el caso de México o Argentina. En cambio, el príncipe portugués Pedro decidió separarse del imperio y proclamó la independencia de Brasil, convirtiéndose en su primer emperador. Es un episodio casi de telenovela, un príncipe que se rebela contra su propia familia para crear un nuevo país. Sin embargo, esta independencia pacífica no significó estabilidad. Brasil tuvo su parte de conflictos internos, golpes de Estado y dictaduras militares a lo largo del siglo XX, pero de alguna manera, siempre logró salir adelante. Y aunque hoy es una república democrática, ese pasado monárquico sigue presente en muchos aspectos de la sociedad brasileña. Hablemos de la economía brasileña, que es una de las más grandes del mundo y la más potente de América Latina. Brasil es un país de contrastes no solo geográficos, sino también económicos. Por un lado, tienes regiones extremadamente ricas, con una infraestructura moderna y una clase media en ascenso. Por el otro, todavía existen vastas áreas rurales donde la pobreza es extrema. ¿Y de qué vive Brasil? Bueno, la agricultura juega un papel clave. Es uno de los mayores productores de soja, caña de azúcar y café a nivel mundial. De hecho, es casi seguro que el café que tomas en las mañanas proviene de alguna finca brasileña. Además, Brasil es un líder en la producción de etanol, un biocombustible que se obtiene de la caña de azúcar. Esto lo coloca a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, ya que ha reducido su dependencia del petróleo. Pero no solo viven de la agricultura, la minería también es vital. Brasil es un importante exportador de hierro y aluminio, y en los últimos años, el petróleo ha comenzado a jugar un papel cada vez más importante en su economía. El clima en Brasil es tan variado como su geografía. La mayor parte del país tiene un clima tropical, lo que significa que es cálido y húmedo durante todo el año. Pero si te vas al sur, hacia regiones como el estado de Río Grande del Sur, el clima se vuelve más templado, e incluso pueden experimentar algunas heladas en invierno. Lo fascinante es que este clima tropical ha permitido que Brasil sea uno de los países más biodiversos del mundo. Tiene más especies de plantas, animales e insectos que cualquier otro país. Además, la región amazónica es tan crucial para el equilibrio climático global que cualquier cambio en su ecosistema afecta al resto del planeta. Si hablamos de lugares emblemáticos, Río de Janeiro se roba el espectáculo. Pocas ciudades en el mundo tienen un paisaje tan impresionante. La mezcla de montañas, playas y la vibrante vida urbana hacen de Río un lugar único. El Cristo Redentor, esa colosal estatua de Jesucristo que domina la ciudad desde el Monte Corcovado, es uno de los íconos más reconocidos del mundo. Lo curioso es que esta estatua, que parece tan brasileña, fue en realidad diseñada en Francia y luego ensamblada en Brasil.
Pero Río no es solo el Cristo o las playas de Copacabana e Ipanema. Es una ciudad que respira samba, y donde las favelas, esas comunidades que se alzan en las colinas, cuentan su propia historia. Las favelas son una parte fundamental de la vida en Río, y aunque muchas veces son vistas como lugares peligrosos, también son cuna de la cultura carioca. Es en las favelas donde nació la samba, ese ritmo que define a Brasil en todo el mundo. Y si hablamos de cataratas del Iguazú, te quedarías sin palabras al ver ese impresionante espectáculo de la naturaleza. Este conjunto de cascadas, en la frontera entre Brasil y Argentina, es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Las cataratas se extienden a lo largo de casi 3 kilómetros, y el sonido del agua cayendo es tan fuerte que te hace sentir pequeño frente a la grandeza de la naturaleza. La Garganta del Diablo, el salto más grande, es una maravilla que no puedes dejar de ver. Y si te gusta la arquitectura, Brasil también tiene lo suyo. Brasilia, la capital moderna de Brasil, es un caso único en el mundo. Diseñada en los años 60 por el arquitecto Oscar Niemeyer, la ciudad fue planificada desde cero, con un diseño futurista que aún hoy parece sacado de una película de ciencia ficción. Aquí todo tiene un propósito, desde la disposición de los edificios hasta la forma en que las calles están organizadas. Brasilia es una muestra de la ambición de Brasil por ser un país de vanguardia. La cultura brasileña es una mezcla fascinante de influencias indígenas, africanas y europeas. La samba, por ejemplo, es una tradición que surgió en las favelas, pero que hoy en día es el alma del carnaval, una fiesta que mueve a todo el país. El carnaval brasileño no es solo una celebración, es una forma de vida. Durante 4 días, las ciudades se paralizan, las calles se llenan de música y baile, y todo el mundo se entrega al frenesí del ritmo y la alegría. Pero detrás de la fiesta hay una historia más compleja. El carnaval tiene sus raíces en las celebraciones paganas de los esclavos africanos, y a lo largo de los siglos, ha evolucionado hasta convertirse en lo que conocemos hoy. El Carnaval de Río de Janeiro es sin duda el más famoso del mundo. Es una explosión de colores, ritmos y disfraces, pero también es una competencia feroz entre las escuelas de samba que pasan meses preparando sus desfiles. Cada año, miles de bailarines se entrenan para ofrecer una actuación inolvidable, mientras que los carros alegóricos, enormes y elaborados, se pasean por el sambódromo ante los ojos de millones de espectadores de todo el mundo. Y aunque lo que vemos en televisión es pura alegría, lo que no siempre se sabe es que detrás de este espectáculo hay toda una industria que mueve millones de dólares. Las escuelas de samba no son solo grupos de bailarines, son instituciones que cuentan con patrocinadores, talleres y, en algunos casos, hasta con mafias que controlan el financiamiento. Es un reflejo de la dualidad que caracteriza a Brasil, un país lleno de alegría, pero también con sombras ocultas que pocas veces salen a la luz. Pero si hablamos de cultura, no podemos ignorar la influencia africana en Brasil. La capoeira, esa danza que parece una pelea, es un legado de los esclavos africanos. Nació como una forma de resistencia, ya que los esclavos no podían practicar abiertamente artes marciales. Así que disfrazaron sus entrenamientos como una danza. Hoy, la capoeira es un símbolo de resistencia y libertad, y es practicada en todo el mundo. En la misma línea, las religiones afrobrasileñas como el candomblé y la umbanda siguen teniendo una fuerte presencia en Brasil, especialmente en el estado de Bahía. Estas religiones mezclan creencias africanas con elementos católicos y de las culturas indígenas, y aunque para muchos brasileños son parte de su herencia cultural, para otros son motivo de controversia y prejuicio. Aquí es donde el morbo se entrelaza con la espiritualidad, ya que muchos brasileños siguen participando en rituales que incluyen sacrificios de animales, ofrendas a los orixás, dioses, y danzas ceremoniales, lo que genera fascinación y curiosidad para quienes no están familiarizados con estas prácticas. En Brasil, el fútbol no es solo un deporte, es una religión, una pasión que corre por las venas de su gente y que ha dejado una huella imborrable en la cultura global. Cuando hablamos de fútbol brasileño, es inevitable pensar en los jugadores emblemáticos que han hecho historia en este deporte, y en los estadios legendarios como el Maracaná,
que ha sido testigo de momentos inolvidables. Empecemos hablando de los jugadores, los ídolos del fútbol brasileño, que se han ganado un lugar en la memoria colectiva de millones de fanáticos. Uno de los nombres más reconocidos es el de Pelé, también conocido como o Rey o el Rey del fútbol. Pelé es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Nacido en 1940 en el estado de Minas Gerais, este delantero poseía una habilidad casi sobrenatural para driblar, anotar goles y leer el juego. Pelé ganó 3 Copas del Mundo con Brasil, 1958, 1962 y 1970, algo que ningún otro jugador ha logrado hasta la fecha. Además, anotó más de 1,200 goles a lo largo de su carrera, convirtiéndose en un ícono tanto dentro como fuera del campo. Su carisma, su humildad y su entrega al deporte lo convirtieron en un embajador global del fútbol y en un símbolo de orgullo para Brasil. Otro nombre que resuena en la historia del fútbol brasileño es el de Garrincha, el ángel de las piernas torcidas. Garrincha era conocido por su increíble habilidad para desbordar a los defensores con su regate inigualable. Aunque físicamente no era el jugador más fuerte o alto, su talento con el balón lo hacía casi imparable. Garrincha fue una pieza clave en la victoria de Brasil en las Copas del Mundo de 1958 y 1962. Mientras que Pelé simbolizaba la perfección técnica, Garrincha encarnaba el arte y la alegría del fútbol, siendo un héroe del pueblo. En épocas más recientes, es imposible hablar de fútbol brasileño sin mencionar a Zico, considerado uno de los mejores mediocampistas ofensivos de todos los tiempos. Conocido como el Pelé Blanco, Zico fue famoso por su visión de juego, precisión en los tiros libres y su capacidad para anotar desde cualquier posición en el campo. Aunque nunca ganó una Copa del Mundo, su legado en el Flamengo, donde anotó más de 500 goles, y en la selección brasileña, lo convirtieron en una leyenda del deporte. Por supuesto, no podemos olvidar a Ronaldo Nazário, el fenómeno, conocido por su velocidad, fuerza y habilidad para definir frente al arco. Ronaldo fue una sensación desde muy joven. Ganó el Balón de Oro en 1997 y 2002, y llevó a Brasil a ganar la Copa del Mundo en 2002. Su carrera estuvo marcada por graves lesiones, pero su capacidad de regresar al máximo nivel lo convirtió en uno de los jugadores más admirados de todos los tiempos. Entre los jugadores más recientes, Ronaldinho Gaucho destaca por su estilo único y su capacidad para encantar a las multitudes. Ronaldinho jugaba con una sonrisa constante en el rostro, haciendo que cada pase y cada gol parecieran una obra de arte. Ganó el Balón de Oro en 2005 y, a lo largo de su carrera, dejó su huella en equipos como el Barcelona y el AC Milan, además de contribuir al éxito de la selección brasileña en la Copa del Mundo de 2002. Finalmente, no podemos olvidar a Neymar, quien ha sido el rostro del fútbol brasileño en la última década. Aunque su carrera ha estado marcada por la polémica, no se puede negar su talento excepcional. Neymar, con su agilidad y habilidad para marcar goles, ha continuado la tradición de los grandes delanteros brasileños y ha sido un ícono para una nueva generación de fanáticos. Y si hablamos de fútbol brasileño, tenemos que hablar del Maracaná, uno de los estadios más icónicos del mundo. Inaugurado en 1950 para albergar la Copa del Mundo de ese año, el Estadio Jornalista Mário Filho, conocido popularmente como Maracaná, es mucho más que un simple campo de fútbol. Ubicado en Río de Janeiro, este gigantesco estadio fue diseñado para albergar a más de 200.000 personas, convirtiéndose en su momento en el estadio más grande del mundo. Su capacidad ha sido reducida a unos 78.000 espectadores por razones de seguridad, pero sigue siendo uno de los templos del fútbol. El Maracaná ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables en la historia del fútbol. Uno de los más significativos fue la final de la Copa del Mundo de 1950, un evento que pasó a la historia como el Maracanazo. Brasil, el anfitrión del torneo, se enfrentaba a Uruguay en lo que parecía ser una victoria segura para los brasileños. Sin embargo, Uruguay logró, además de eventos deportivos, el Maracaná ha albergado conciertos de artistas legendarios como Frank Sinatra, Paul McCartney y Madonna,
consolidando su lugar como un símbolo de la cultura pop mundial. Su mística va más allá del fútbol. Es un lugar donde se han contado historias de gloria y tragedia, donde los sueños de millones de personas se han hecho realidad o se han roto en pedazos. El Maracaná también es un reflejo del espíritu del pueblo brasileño, un lugar donde se celebra la pasión por el deporte, pero también un recordatorio de los altos y bajos que Brasil ha experimentado en su relación con el fútbol. Cuando mencionamos a las mujeres brasileñas, es imposible no hacer referencia al estereotipo que las sigue a nivel mundial. Se habla de su belleza, de sus cuerpos esculturales que parecen tallados por los dioses, pero detrás de la superficialidad hay mucho más. En Brasil, la sensualidad y la feminidad son parte integral de la identidad cultural, y las mujeres lo saben y lo explotan, pero también son conscientes de los desafíos que enfrentan. En las favelas, por ejemplo, muchas mujeres viven bajo un sistema patriarcal donde los hombres dominan, pero al mismo tiempo, son las mujeres quienes mantienen a las familias unidas en medio de la pobreza y la violencia. Y en las ciudades más grandes, aunque las mujeres brasileñas han ganado terreno en el ámbito laboral y social, todavía luchan contra el machismo que está profundamente arraigado en la sociedad. Y aquí es donde entra uno de los datos más morbosos y tabú que envuelven a la cultura brasileña, las relaciones sentimentales poliamorosas que, aunque no son tan comunes ni aceptadas en muchas partes del país, sí existen. En algunas comunidades, especialmente en las más rurales o en zonas marginalizadas, es conocido que algunos hombres mantienen relaciones con varias mujeres al mismo tiempo, lo que genera tanto escándalo como fascinación. Estas relaciones, a veces conocidas como uniones consensuais, pueden incluir acuerdos informales entre parejas y amantes, y aunque en muchos casos son vistas como una traición, también se consideran una forma de sobrevivencia en ciertos entornos. Esto le añade un matiz interesante a la percepción de la vida romántica en Brasil, que por fuera puede parecer apasionada y entregada, pero que, en ciertos aspectos, revela dinámicas más complejas y controversiales. Un tema aún más profundo es el de la cirugía estética en Brasil, un fenómeno que ha alcanzado proporciones insospechadas. Brasil es el segundo país con mayor cantidad de cirugías plásticas del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Aquí, tanto hombres como mujeres buscan alcanzar ese ideal de belleza que parece ser inalcanzable para muchos. La cirugía de aumento de glúteos, también conocida como la Brazilian Butt Lift, es una de las más populares, y no es de extrañar que la obsesión por un cuerpo perfecto haya convertido a Brasil en una de las capitales mundiales de la cirugía estética. Pero lo que no siempre se cuenta es que esta obsesión también ha dado lugar a una industria ilegal de cirugías estéticas clandestinas, donde personas de bajos recursos, que no pueden pagar los altos costos de los cirujanos certificados, recurren a procedimientos realizados por médicos no calificados, con resultados muchas veces desastrosos. Este es un aspecto oscuro que pocos quieren admitir, pero que refleja las presiones sociales que existen en torno a la apariencia física. Y por último, no podemos hablar de Brasil sin mencionar el sexo y la sensualidad, dos temas que parecen estar entrelazados en la cultura del país. Para muchos extranjeros, Brasil es visto como un paraíso sexual, un lugar donde el cuerpo es libre y las inhibiciones desaparecen. Pero detrás de esa imagen superficial, hay una compleja realidad. En Brasil, el sexo no es solo placer. También es poder, control y, en muchos casos, un medio de subsistencia. Las trabajadoras sexuales en ciudades como Río y Sao Paulo forman parte de una industria millonaria que atrae tanto a locales como a turistas. Y aunque la prostitución en sí no es ilegal en Brasil, la explotación sexual y el tráfico de personas siguen siendo problemas graves. Las mujeres brasileñas, a menudo fetichizadas por su exotismo y belleza, se encuentran en una posición ambivalente. Por un lado, celebradas por su sensualidad, y por el otro, vulnerables a la explotación. Este contraste entre la celebración de la libertad sexual y la realidad oscura de la explotación es una de las muchas contradicciones que hacen de Brasil un país tan fascinante como complejo. Brasil es un país de extremos, belleza natural incomparable, culturas vibrantes y profundas desigualdades sociales. En Morbo Cultura,
Nos adentramos en todo aquello que no siempre se ve a simple vista, y lo que descubres detrás de los paisajes y las sonrisas a menudo es tan provocador como cautivador. Así que si te ha fascinado este recorrido por los secretos de Brasil, no olvides darle like, suscribirte al canal y déjanos en los comentarios qué más te gustaría saber de este coloso sudamericano. Porque en Morbo Cultura siempre hay una historia más que contar.